Buenos días a todos. ¿Se acuerdan yo siempre que pregunto cuando estoy aquí, al empezar, que cuántos están contentos? Pero la verdad es que a la iglesia a veces viene gente que no viene contenta, viene con muchas cargas, con muchas preocupaciones, viene con batallas, con desafíos grandes, con tristezas. Entonces yo quiero hacer un pequeño ejercicio hoy. No voy a preguntar cuántos están contentos, porque solamente van a levantar la mano los que están contentos. Entonces yo quiero hacer un pequeño ejercicio de una manera honesta y de una manera como son las cosas. Dígale a la persona que está al lado cómo viene hoy. Dígale, vengo cargado, vengo contento, vengo preocupado, vengo triste, vengo acongojado. Dígale, compártase con el otro cómo viene. Bien, supongo que ya se dijeron el uno al otro cómo vienen. Ahora, escúcheme, ahora, como vamos a abrir la palabra de Dios para estudiarla, ahora oren juntos, orando el uno por el otro por lo que le dijo. Si está gozoso, ore dando gracias a Dios porque está gozoso, pero si viene con una carga, ore a Dios al otro por esa carga, pero especialmente oren para que el Señor les hable a cada uno en este momento de la predicación. Oremos por parejas. Gracias, Señor, porque tú conoces exactamente el estado de nuestros corazones y en nuestras vidas y cómo hemos llegado hoy aquí, Señor. Y por eso oramos que podamos todos juntos escuchar tu dulce voz. Y seguro tú tienes una palabra para cada uno, que llegará a lo profundo del corazón y a la necesidad de cada uno. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. ¿Hoy hubo boletines? ¿Sí? ¿Tienen los boletines? Acuérdense que en los boletines hay una parte donde, en la última página, para tomar apuntes de la predicación. Y hay un título ahí, entonces escriban. El título de la predicación de hoy es El impacto del ejemplo. Ese es el título de la predicación de hoy. El impacto del ejemplo. Y ahí dice también pasaje. Y entonces el pasaje es Juan capítulo 13. Juan 13, del 1 al 20. Juan 13, del 1 al 20. Es el pasaje que vamos a considerar hoy. Bien. En Juan capítulo 13, desde el versículo 1 hasta el 11, está la historia de Jesús lavando los pies de los discípulos. ¿Cuántos saben esa historia? O más bien, ¿quién no sabe esa historia? La historia de Jesús que lava los pies de los discípulos. Fíjese que es una historia que todos conocemos. Todos conocemos que Jesús, los últimos días antes de su muerte, se reunió con sus discípulos y lavó los pies de los discípulos. Este fue un acto increíble, porque esa labor de lavar los pies de los discípulos era la labor ¿de quién? ¿De quién? Del siervo, de los esclavos. En una reunión especial con invitados, siempre se debía prever tener un siervo para lavar los pies. ¿Por qué? Porque la gente venía caminando, se cansaba del camino, en la calurosa Israel, andaban en sandalias y también se untaban los pies con mucho polvo, y entonces una manera, culturalmente en esa época, una manera de hacer sentir bien a la persona que se recibía, era lavarle los pies al entrar. Eso le limpiaba los pies, le quitaba el polvo, pero también le refrescaba y lo hacía sentir muy bien. Entonces la persona ya entraba. Pero aquel día Jesús se reúne con sus discípulos y a nadie se le ocurre pensar en quién va a lavar los pies. Y Jesús se levanta y lava los pies de los discípulos. O sea, tomó el puesto de el siervo, tomó el puesto del siervo.
¿Y qué leemos en el versículo 12? Vamos a leer el versículo 12. Después de lavarle los pies, se puso otra vez el manto, se sentó y preguntó: ¿entienden lo que acabo de hacer? Bueno, ese es el tema de la predicación de hoy. Entendamos lo que Jesús acaba de hacer. Jesús les pregunta ahora: yo he lavado los pies de los discípulos, ahora la pregunta es: ¿entienden lo que acabo de hacer? Y eso es lo que queremos hoy profundizar un poco en lo que Jesús acaba de hacer. Entonces sigamos leyendo. Versículo 13. Ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón, porque es lo que soy. Y dado que yo, su señor y maestro, les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Les digo la verdad, los esclavos no son superiores a su amo, ni el mensajero es más importante que quien envía el mensaje. Ahora que saben estas cosas, Dios los bendecirá por hacerlas. Entonces Jesús aquí explica y les dice por qué Él hizo esto. ¿Con qué fin Jesús hizo esto? ¿Qué les dijo en pocas palabras? ¿Qué estaba dando? Un ejemplo. ¿Para qué les da un ejemplo? Para que ellos a su vez hagan lo mismo. Ahora Jesús les dice: ¿yo soy quién? ¿Qué dos títulos usó para él mismo? Maestro. Maestro quiere decir rabino o maestro, o sea, una persona de mucho conocimiento, con mucha autoridad, no cualquier persona, sino una persona con reconocido capacidad de enseñar. Yo soy el rabí, el maestro. ¿Y qué más? Y señor, esa es otra palabra muy fuerte. ¿Qué es señor? Como un amo, como un dueño, como un rey, un príncipe. Yo soy el maestro y el señor. Ustedes me dicen que yo soy maestro y señor. ¿Y Jesús qué dice? Así es, yo soy maestro y señor. Y les dice: si yo, el maestro y señor, he lavado los pies de los discípulos, de ustedes, ustedes deben lavarse los pies unos a los otros. Entonces fíjese, Jesús está haciendo eso para dar ¿qué? Ejemplo. Y ese es el primer punto que quiero profundizar esta mañana: el impacto del ejemplo. Si quieren escribir en sus notas, ese es el primer punto: el impacto del ejemplo. Nosotros imitamos lo que vemos. Imitar lo que veo que hace una persona a la cual yo reconozco con autoridad. Por ejemplo, el niño imita al papá. El subalterno imita a lo que hace su jefe. El militar raso imita lo que sus comandantes hacen y dicen, etcétera. O sea, todos los seres humanos imitamos lo que vemos que hace la persona que está al frente nuestro. Y eso es lo que Jesús dijo: yo les di mi ejemplo para que lo sigan, hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. En segundo lugar, oímos, o sea, ponemos cuidado a la persona que vemos que nos da ejemplo. Ese es el impacto del ejemplo. El ejemplo impacta a una persona porque la otra persona repite lo que nosotros hacemos. En segundo lugar, porque la persona nos escucha, tenemos su atención y nos escucha. Oímos lo que vemos que dice la persona que da el ejemplo. Y en tercer lugar, repetimos el ejemplo y contamos lo que oímos con otras personas. Y entonces aquí tiene que ver con repetir el ejemplo. Entonces, voy a ponerlo de esta manera. Si yo estoy en una compañía, llego nuevo a ese puesto y el jefe me dice: mire, usted tiene que hacer este informe así, teniendo en cuenta esto y esto y esto y esto. Listo. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué hago? Estoy enredado y le digo: jefe, estoy enredado, no sé cómo hacerlo. ¿Qué hace el jefe? Me coge y me dice: ¿cómo
como es primíparo, no sabe cómo hacer. Venga, entonces mira, aquí tú coges acá, pones acá, de este informe pasas para acá, le pones acá, sumas acá, y listo, aquí suma, da y da. Listo, eso es. Entonces, me ayuda a hacerlo. ¿Qué está esperando el jefe? En la próxima. Que yo lo haga solo. Y exactamente yo la próxima vez recuerdo y hago lo mismo. Ahora, al año y medio yo estoy ahí y el jefe se fue y a mí me ascienden de jefe. ¿Qué hago yo? Y me entra y me reemplazan a mí y entra un primíparo, otra vez, alguien nuevo. ¿Qué hago? ¿Por qué hago lo mismo? Porque recibí un ejemplo, vi que ese ejemplo era efectivo, que esa era la manera. No voy a decirle a la persona, mire, necesito ese informe y usted verá cómo lo hace. Porque sé que no va a funcionar. Entonces, esos son los 3 puntos que estoy diciendo del impacto del ejemplo. 1, imitamos lo que vemos que hace la persona a la cual seguimos. Oímos lo que nos tiene que decir porque para nosotros tiene un gran valor lo que nos va a decir. Y tercero, lo que aprendimos de esa persona, generalmente lo que hacemos es que transmitirlo y volverlo a hacer. Y volverlo a hacer. Segundo punto que quiero, el significado del ejemplo. El primer punto fue el impacto del ejemplo. Tiene un impacto tremendo el ejemplo. El significado del ejemplo. ¿Qué significa ejemplo? Y me fui a un diccionario de sinónimos para ver qué significa ejemplo. Y en los sinónimos encuentro ejemplo, modelo, patrón, molde, norma, pauta. Entonces, ¿qué es un ejemplo? Un modelo a seguir. Un ejemplo se convierte, me causó curiosidad que dice norma. O sea que un ejemplo se convierte en ¿qué? En una norma, un patrón a seguir. Yo veo ese ejemplo y yo lo sigo. Y se convierte en norma, en pauta, en un patrón que seguimos. Ahora, analizando el comportamiento humano, ¿cuál es la tendencia de todos nosotros como seres humanos? Repetir lo que vemos, imitamos. Los grandes líderes sociales, religiosos, musicales, etcétera, echan mano de eso precisamente porque la tendencia de todos es a repetir lo que vemos. Y entonces, para que las ventas de discos se aumenten, ¿qué es lo que hacen? Hacen que gente capte y trate de imitar eso mismo que ve, le gusta y desea hacerlo. Y entonces se disparan las ventas del disco ese que tiene tal video que hace esto y que hace, y todo el mundo termina cantando eso y bailándolo y haciéndolo igual. ¿Por qué? Porque la tendencia al comportamiento humano es a eso. Y los que saben de esas cosas se aprovechan para hacer buena plata. O sea, aquí hay buenas ventas porque todo el mundo va. Es lo que se llama ¿qué? Moda. Moda. Entonces todo el mundo quiere esa ropa que tiene un chulo. Y solo porque tiene un chulo, vale un montón de plata, pero es que queremos la ropa del chulo. ¿Por qué? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón todos queremos la ropa del chulito? Está de moda, pero ¿cómo así? ¿Y qué nos interesa un chulo? ¿Viste? Está condicionado. Nosotros estamos condicionados a repetir, a seguir patrones, a dejarnos llevar por las cosas que vemos. Entonces somos personas que nos condicionamos o nos dejamos condicionar. Nos dejamos condicionar a patrones. Si todo el mundo está comprando el televisor tal, ¿cuál es la tendencia? Que todo el mundo compre el televisor tal. Si sale el celular, el iPhone 9, entonces ya no hemos llegado todavía al 9, ¿no? Pero hay unos que lo están esperando. El iPhone 9 y hacen colas interminables y ahorran dinero y no les importa. Porque la tendencia es esa, la tendencia es a seguir un patrón, a seguir un ejemplo. Así somos como personas. Entonces, mi conclusión de esto que estoy diciendo es: todos necesitamos un ejemplo, un patrón, todos lo necesitamos. Somos personas creadas para necesitar
un ejemplo. Depende de donde ponemos la mira, depende de donde ponemos el corazón, seguimos ese ejemplo. Yo ya creo que ustedes están empezando a saber yo para dónde voy. Pero todos necesitamos un ejemplo. Vi a mi padre de jovencito, cuando tenía 8, 9, 10, 11 años, vi a mi padre trabajar en su carpintería. Él tenía su taller en la casa, sus máquinas, y hacía muebles. Y entonces adivinen yo qué hacía. De pelado, ¿qué quería hacer? Generalmente los hijos tratamos de seguir o hacer lo que los padres hacen. Entonces yo me metía y aprendí. Entonces hoy en día sé hacer una banca, no fui carpintero, no quise esa profesión, pero me influyó mucho ese ejemplo. Y entonces hace poquito estaba poniendo una puntilla y alguien me dijo, uy, tiene estilo de carpintero, porque una puntilla hay que saber ponerla, hay que saber darle el golpe donde es, para que no se descache y para que entre, como dirían en pasto, rectico. El ejemplo, entonces fui influido por mi padre en verlo en su tarea y acompañarlo, y yo seguí su ejemplo. Entonces todo lo que es carpintería, yo lo hago, me gusta, lo hago. Mi padre también fue un hombre de esos enchapados a la antigua, de esos hombres que no expresaban lo que sentían, de esos que darle un abrazo al hijo o decirle te amo sería una corrupción enorme, sería volverlo gay, ¿cierto? Entonces esa concepción había, entonces los padres eran fríos, alejados y no. Entonces crecí en ese ambiente. ¿Y cómo creen que me veía afectado por ese ejemplo? ¿Me afectó o no me afectó? Claro, claro. Entonces yo y mis hermanos y yo tenemos dificultades de lo mismo, de aprender a relacionarnos y darnos abrazos y compartirnos, porque crecí en ese ambiente con ese ejemplo. Si mi padre hubiera sido un hombre cariñoso que da abrazos y todo eso, ese patrón yo lo hubiera seguido y me hubiera afectado. Obviamente ya después conocimos a Cristo, mi padre cambió muchísimo, no se volvió así, pero por lo menos ya era un poco más cercano, ya conversaba con nosotros un poco, pero me influyó muchísimo eso. Después de que mi padre se entregó a Cristo, él con el tiempo entendió la importancia de la oración y de la lectura de la palabra. Entonces en la casa que teníamos, que tenía un patio enorme, ¿se acuerdan las casas de antes, no? Que tenían solares enormes, y mi papá como buen carpintero, entonces se construyó atrás, en el patio atrás, un cuarto alto, y entonces lo llamó aposento alto. Lo llamó aposento, porque él leía las escrituras y le parecía interesante que Jesús muchas veces se retiró con sus discípulos en aposentos altos. Entonces él se construyó un cuartico así pequeño, puso un escritorio, puso unas sillas, y yo lo vi muchas veces, mucho tiempo, se subía a su cuarto, se arrodillaba a orar y leía la palabra mucho tiempo, mucho tiempo. ¿Ese ejemplo influyó en mí? ¿Sí o no? ¿Cuántos han visto a su papá de rodillas orando y dedicando tiempo a leer la palabra de Dios? Levante la mano. Muy pocos, muy poquiticos. Pero qué bendición tener esa clase de ejemplos. ¿Impactan esos ejemplos? ¿Marcan? Ok, estamos hablando del impacto del ejemplo y del significado del ejemplo. Y estoy hablando de cosas buenas y cosas malas, de cómo impacta. En mi vida cristiana, no sé si les he contado, pero yo conocí a Cristo a los 12 años. ¡Qué bendición! Sí, no sé si todos sabían eso. Pero conocí a Cristo a los 12 años. ¡Qué bendición conocer a Cristo jovencito! ¿Sí o no, jóvenes? ¿Sí o no? No escucho. Qué bendición conocer a Cristo de jovencitos, ¿verdad? ¿Sí o no? Es una enorme bendición. Porque hoy tengo 55 años y de haber conocido a Cristo a los 12, wow, es una delicia. O sea, haber vivido con Cristo la juventud, empezar la adultez y todo eso, wow, yo no cambio, repetiría mi vida igualita, con todas sus caídas y todo igualita.
Porque es una dicha andar con Cristo. Súper bien. Andar con Cristo es lo mejor que hay. Y seguir con todas las cosas que tiene. Y lo que pasó en mi vida es que en mis primeros años de vida cristiana, grandes hombres de Dios influyeron en mi vida. Grandes hombres de Dios. El primero fue un hombre llamado Colin Crawford. Influyó en mí en los principios de mi vida cristiana. El segundo fue un hombre, un argentino llamado Alberto Souto, un médico que había aquí en Bogotá. Influyó enormemente en mi vida. Fue mi maestro de escuela dominical de adolescentes. Y después el que más influyó en mi vida fue Ricardo Yarral, el papá de Angelita, que ahora vive en Nueva Zelanda. Él influyó en mi vida de una manera increíble, sorprendente. Entonces, de alguna manera tuve varios padres espirituales que, ahora, ¿cómo influyeron en mi vida? ¿Qué fue lo que más me impactó de ellos? Su vida, lo que hacían. En realidad pasaron poco tiempo hablando conmigo, enseñándome la Biblia, diciendo cosas. En realidad tengo que reconocer que poco tiempo me dedicaron a eso. Pero el ejemplo que me dieron, wow, me impactó tremendamente. Lo que yo vi cómo eran esos hombres me impactó de una manera enorme hasta el día de hoy. Entonces, mucho de lo que yo soy hoy, mucho de lo que tengo hoy y hago hoy tiene que ver con esos hombres de Dios que impactaron mi vida. Unos más, otros menos, pero impactaron de una manera muy profunda mi vida. ¿Cuántos aquí pueden decir que grandes hombres de Dios han impactado su vida? Por el ejemplo. Bien, mire que no todos, cerca de un 32.7% más o menos de los que estamos aquí. El tercer punto que tengo aquí es la necesidad que tenemos cada uno de un ejemplo. Necesidad de un ejemplo. Todos necesitamos un ejemplo. Un ejemplo. ¿Quién es el ejemplo máximo para el cristiano? Jesús, Jesucristo. Sí, definitivamente. Él es el ejemplo máximo. Él es el hombre perfecto. Él es el modelo de hombre que todo ser humano tiene que tener al frente y desear ser como Él. En la medida que tú conozcas a Cristo, vas a ser como Él. En la medida que tú te relaciones con Cristo diariamente, vas a ser como Él. En la medida que tú te dejes influenciar del ejemplo de Cristo, finalmente sin darte cuenta vas a repetir el modelo de Cristo. Y de ahí es donde constantemente los pastores en las iglesias insistimos todo el tiempo a la gente: pase tiempo diario con Dios, pase tiempo con Cristo, saque un tiempo todos los días, ore al Señor y lea la palabra para que conozca a Dios, porque tú necesitas el ejemplo de Cristo. ¿Estamos? Ese es el valor. Necesitamos ese ejemplo, necesitamos conocer a Cristo. Entonces mi pregunta es: ¿cuánto conoces a Cristo? Se refleja en cuánto eres tú. Lo que tú eres, proyectas de dónde estás influenciado. Si tus ejemplos son los rockeros de la moda, del momento, y ese es tu ejemplo, ¿qué vas a hacer? ¿Cuál va a ser tu vida? Pues va a tener que ver con todo ese mundo. Si tu ejemplo es, desafortunadamente, un padre que es alcohólico, que es irascible, que es desamorado, que no está presente en el hogar, ¿cuál va a ser tu ejemplo? Etcétera. Pongamos todos los ejemplos buenos y malos. Buenos y malos. Entonces tú finalmente eres también producto del ejemplo que recibes de otros que influyen en tu propia vida. Quiéralo o no, querámoslo o no, terminamos siendo el producto del ejemplo de otros. Entonces cuando yo pienso en eso, pregunto: ¿qué tanta influencia tienes tú sobre otras personas? Vuelvo y pregunto: ¿qué tanta influencia tenemos con la clase de vida que llevamos sobre otras personas? ¿Mucha o poca?
Si tú estás en un puesto de liderazgo, ¿cuánta responsabilidad tienes? Mucha, demasiada. Nosotros, todos los seres humanos, necesitamos ver buenos ejemplos, necesitamos, lo requerimos. Yo quiero ver un buen ejemplo. Me decía un joven de esta congregación el otro día, me decía: Gilberto, usted ha sido para mí el modelo de padre que yo no tuve. Y yo, wow, ¿cómo así? Me dijo, sí, porque yo he andado contigo todos estos años en esta iglesia, desde joven que llegué, ahora estoy casado con hijos y hemos estado conversando, compartiendo, trabajando en el ministerio, congregándonos, todos estos años. Tú has sido un modelo de padre para mí, porque yo crecí sin padre y no sabía cómo ser padre para otros, para mis hijos. Pero tú has sido un... Y yo, wow, increíble. Entonces, ¿eso cómo me hizo sentir? ¿Cómo se imagina usted que me hizo sentir? Con emociones encontradas. Por un lado, alegre, ¿no? Y qué chévere. Soy el padre de este hombre en el sentido de ejemplo. Pero por otro lado, asustado porque dije, wow. O sea, mi vida es ejemplo para otros. Es ejemplo para otros. Bueno o malo, definitivamente. En 1 Corintios capítulo 11, versículo 1, mire las palabras del apóstol Pablo. 1 Corintios capítulo 11, versículo 1 dice: no, perdón, ese no es. Así, ese es. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Si ese es el 1 Corintios 11:1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Muy bien. El asunto es este. ¿Quién es nuestro máximo ejemplo? ¿Quién? Jesucristo. No el Espíritu Santo, no Dios el Padre, Cristo. ¿Por qué razón Cristo? ¿Por qué enfatizo que Cristo y no el Padre o el Espíritu Santo? ¿Por qué razón? Porque Él se hizo hombre y modeló para nosotros la figura y el carácter del ser humano que Dios quiere. Lo modeló para nosotros. Por eso Él dijo, ¿entienden lo que he hecho? ¿Comprenden por qué yo hice esto? Y después les dijo, lo he hecho para que sigan mi ejemplo. Entonces, todo lo que Jesús hizo es ¿para qué? ¿Para que nosotros qué? Otra vez, ¿para que nosotros qué? Sigamos su ejemplo. Ahora mire las palabras de Pablo. ¿Qué dice? Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Es que a veces para algunas personas el ejemplo de Cristo les es, bueno, para algunas personas no, disculpe, voy a corregir. Creo que para todos nosotros el ejemplo de Cristo a veces nos parece muy lejano, hasta cierto punto en una perspectiva demasiado idealista que está muy alejada de nosotros. Y a veces nos metemos el pensamiento, este pensamiento que he escuchado a algunas personas decir, pero eso fue Cristo. Entonces lo ponemos en un rango a Cristo totalmente alejado de nosotros, que al fin y al cabo pareciera como si nosotros no pudiéramos ser ejemplo de Cristo. Entonces aquí vienen las palabras de Pablo: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Qué recurso hay aquí entonces en la cadena de ejemplo? Es modelar a una persona que sea capaz de modelar lo que Cristo es delante de los demás. Entonces, para la gente en los tiempos de Pablo, ¿quién era más cercano? ¿Cristo o Pablo? Pablo. Pero Pablo, ¿a quién le imitaba? A Cristo. Todos entendían que debían imitar ¿a quién? A Cristo. Pero Pablo era un modelo cercano que aterrizaba el concepto de la vida de Cristo a un mundo real. Y dice, wow, entonces sí se puede. Sí se puede.
Y necesitamos esa clase de ejemplos. Un ejemplo cercano de un hombre o una mujer de Dios que hace realidad ese idealismo, esa utopía, la hace realidad, la hace real en la tierra y decimos, wow, sí se puede ser. Cuando yo veo ese hombre o esa mujer de Dios, dice, sí se puede lograr alcanzar algo o mucho del modelo de Cristo. Entonces, ¿qué tan importantes son los ejemplos a nuestro alrededor? Dígame, ¿qué tan importantes? Claro, nuestra mirada es ¿quién? Cristo, pero necesitamos el modelo de la persona que nosotros podemos, wow, sí, es verdad, sí se puede. ¿Conoces tú a alguien así? ¿Sí? ¿En tu vida? ¿Hay alguien que tú dices, o sea, bueno, hagamos la pregunta al revés, ¿hay alguien que te decepciona y dice, dice ser cristiano, pero de cristiano no tiene nada? ¿Sí hay alguien? Sí, oiga, porque todos dicen que sí. Porque ese es el que más abunda. El que más abunda son de los cristianos que no logran alcanzar el modelo de Cristo. No, pareciera que el ejemplo y el modelo de Cristo no es alcanzable para muchos y no lo logran. Y siempre están emproblemados, siempre están cometiendo errores, cayendo en pecados, siguen manteniendo vicios, pecados ocultos, siguen siendo irascibles, siguen siendo envidiosos, bueno, de todo. Son salvos, porque la salvación, gracias a Dios, no depende de nosotros. Si dependiera de nosotros, nadie sería salvo. La salvación depende del sacrificio perfecto de Cristo y eterno en la cruz. Amén. Sí, gracias, wow, gracias a Dios. Que depende de eso mi salvación, no de mi comportamiento, porque no es por obras. Pero se tiene que ver en mi vida la realidad de Cristo. La realidad de Cristo. Ahora, yo sé que la mayoría puede decir, sí, yo conozco a ese cristiano que me decepciona, que su vida realmente no muestra el ejemplo de Cristo. Entonces hago ahora la pregunta al revés. ¿Conoces algunos que muestran realmente en sus vidas una imagen de Cristo? ¿Sí o no? Levante la mano, los que lo han visto. Uy, qué alegría, muchísimos. Qué triste los que no. Qué triste los que no se sienten. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque los que lo han visto, ¿de qué están siendo beneficiados? Del ejemplo. Están aprendiendo y dicen, ay, ya sé cómo se camina con Cristo. Ya cuando yo veo a fulano de tal, ya sé cómo se camina con Cristo. Es más, yo lo he visto a él cuando se cae y cómo se levanta. También aprendí eso. Lo he visto pecando, confesando, restaurándose y sigue. Ya aprendí también. Lo que quiero decir es que el ejemplo no quiere decir un ejemplo ¿qué? Perfecto, porque el único ejemplo perfecto es Cristo. Pero necesitamos esos modelos cerca a nosotros. Cerca a nosotros, que nosotros podamos verlos y seguir adelante y decir, wow, así es, como yo quisiera ser como esa persona, y esa persona hace real la vida de Cristo en mí. El cristianismo es real en esa persona. Eso me anima, wow, me entusiasma. No es simplemente religioso, no es algo de iglesia, ya litúrgico. No, es la esencia de la vida. Sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Me encanta esa película de, ¿qué? ¿Cómo es que? Happy Feet, ¿no? Sí se puede. Muy bien. Mira lo que Pablo dice. Sigamos un poquitico hablando de Pablo. Cuando Pablo dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 12. Primera de Timoteo 1:12. Dice, Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 12. Dice, le doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, quien me ha dado fuerzas para llevar a cabo su obra. Él me consideró digno de confianza y me designó para servirlo. Versículo 13. A pesar de que yo antes blasfemaba el nombre de Cristo, en mi insolencia yo perseguía a su pueblo, pero Dios tuvo misericordia de mí porque lo hacía por ignorancia y porque era un incrédulo. 14. Oh, qué tan generoso y lleno de gracia fue el Señor. Me llenó de la fe y del amor que provienen de Cristo Jesús. 15.
La siguiente declaración es digna de confianza y todos deben aceptarla. Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor de todos. 16. Pero Dios tuvo misericordia de mí para que Cristo Jesús me usara como principal ejemplo de su gran paciencia, aún con los peores pecadores. Qué interesante. Pablo dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Y Pablo aquí está diciendo en 1 Timoteo que la primera cosa en que él es ejemplo es en qué. En que habiendo sido un blasfemo, un perseguidor de la iglesia, y habiendo ordenado matar uno de los creyentes y persiguiéndolos y echándolos a la cárcel y hablando en contra de los cristianos y blasfemando el nombre de Cristo, el Señor lo llamó a misericordia. Él se siente como ¿qué? Como porque dice, lo que hice contra el Señor fue terrible, yo me siento el peor de los pecadores. Pero para ejemplo de todos, ¿qué pasó? Me escogió, me llamó, me restauró y ahora me tiene ¿qué? Predicando el evangelio como ejemplo. Entonces la primera cosa en que un creyente es ejemplo, ¿en qué? En ser rescatado, en ser llamado, rescatado y cambiar su vida. Antes era un incrédulo e ignorante, como dice Pablo, que hacía un montón de cosas. No, ahora ya está en los caminos del Señor, sirviéndole. Eso ya es ejemplo. Eso de por sí ya es un ejemplo para los demás que están a nuestro lado. Pasemos a Filipenses, capítulo 3. Filipenses. Unas hojitas antes. Filipenses 3, versículo 17. Dice, Filipenses 3, 17. Amados hermanos, tomen mi vida como modelo y aprendan de los que siguen nuestro ejemplo. ¡Wow! ¿Quién podría aquí decir esas palabras? Levante la mano. Voy a hacer otra vez el desafío, pero no me van a decepcionar, por favor. ¿Quién podría decir, amados hermanos, tomen mi vida como modelo y aprendan de los que siguen mi ejemplo? Levante la mano. Levante la mano. Levante la mano. Levántela, por favor, levanten la mano. Unos la levantan así. No, hermano, yo estaba esperando que la mayoría levantara la mano. Yo no puedo creer que esta iglesia no tenga gente que sea ejemplo. Yo no puedo creer, o sea, eso me desanima y me entristece el corazón. ¿Cómo que aquí no hay gente que sus vidas están siendo transformadas y no son ejemplo a la comunidad, a sus familias? Vamos a tener que cerrar la iglesia y empezar de nuevo. Pero bueno, voy a dar chance. A ver si alguien comprendió la pregunta que estoy diciendo. ¿Quiénes podrían yo no estoy diciendo que digan, yo soy el ejemplo perfecto, o sea, yo soy Cristo, yo soy el ejemplo perfecto que todos pueden seguir. No, yo no estoy diciendo eso. Porque yo, por ejemplo, soy ejemplo de caídas y levantadas. Soy ejemplo de servir al Señor y de desanimarme también a veces, pero de cómo salir adelante, etcétera. ¿Ya estamos? Entonces, otra vez, vamos a hacer la pregunta otra vez. ¿Quiénes aquí pueden decir, amados hermanos, sigan el ejemplo de mi vida como otros han seguido mi ejemplo? ¡Ay, alegría al Señor! Ya no cerramos la iglesia, gloria a Dios. No son muchos, pero tenemos algunos. Gloria a Dios, me anima mucho. Sí tenemos en esta iglesia algunos que pueden decir, oiga, sí, de alguna manera sigan mi ejemplo, porque yo estoy siguiendo a Cristo. Y hay otros que me están siguiendo a mí. Ese es el punto más importante que yo estoy diciendo. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 1. Y los animo con un anuncio. Ya casi voy a acabar. ¿Les anima eso o no? ¿Les anima? ¿No les anima que el anuncio que acabo de hacer? Ya casi voy a acabar.
Primera de Corintios capítulo 10, versículo 1, dice, escuchen esto. Amados hermanos, no quiero que se olviden de lo que les sucedió a nuestros antepasados hace mucho tiempo en el desierto. Todos fueron guiados por una nube que iba delante de ellos y todos caminaron a través del mar sobre tierra seca. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar como seguidores de Moisés. Versículo 3. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron el mismo agua espiritual, pues bebieron de la roca espiritual que viajaba con ellos y esa roca era Cristo. Versículo 5. Sin embargo, Dios no se agradó con la mayoría de ellos y sus cuerpos fueron dispersados por el desierto. 6. Estas cosas sucedieron, ¿cómo qué? Como ejemplo, para advertirnos a nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo que ellos hicieron, ni rindamos culto a ídolos como hicieron algunos de ellos. Como dicen las escrituras, el pueblo celebró con abundante comida y bebida y se entregó a diversiones paganas. Versículo 8. Y no debemos cometer inmoralidad sexual como hicieron algunos de ellos, lo cual causó la muerte de 23,000 personas en un solo día. Oiga, qué ejemplo. Qué chanditas estas. Qué ejemplo. 9. Tampoco deberíamos poner a prueba a Cristo como hicieron algunos de ellos y luego murieron mordidos por serpientes. Y no murmuren como lo hicieron algunos de ellos y luego el ángel de la muerte los destruyó. Versículo 11. Esas cosas le sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros. Se pusieron por escrito para que nos sirvan de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. 12. Por eso, si ustedes piensan estar firmes, tengan cuidado de no caer. ¡Wow! Ahí está. Este texto dice que la Biblia está llena ¿de qué? De ejemplos. ¿Más malos que buenos o más buenos que malos? Increíblemente, como es la naturaleza humana, la Biblia está llena de más malos ejemplos que de buenos. Pero los malos también, como las mamás que le decían a uno, mire lo que le pasó a fulano, es un espejo, no se da cuenta, aprenda. Tiene razón, pero generalmente no aprendemos de los ejemplos malos. Tendemos más bien a seguir el ejemplo malo. Abraham, por ejemplo, fue el gran hombre de la fe, pero tuvo una cosa terrible, que de ahí en adelante muchísimos siguieron ese mal ejemplo. ¿Cuál fue? Tener más de una esposa. Y a muchos les gustó esa idea. Y dijeron, oiga, qué bueno esto. El gran hombre de Dios tuvo 2 esposas, entonces Jacob tuvo 4. Y así, pero eso no quiere decir que era bueno.